Bien, pues hemos llegado ya a la novena clase. Esta es una clase que se llama Formas y Funciones, o lo que es lo mismo, principios y maneras de hacer las cosas. Así que vamos a empezar por proyectar una parte de la comunicación a través de la diapositiva. Voy a compartir pantalla como siempre para que estemos al tanto. Y esta clase es muy interesante, así que no se pierdan para nada lo que sigue a continuación, porque vamos a tener una perspectiva bíblica de lo que es esto, de lo que vamos a hablar hoy. También voy a tener algunos videos que son muy interesantes, pero esto lo vamos a hacer a medida que vamos viendo las diapositivas. Forma y función, o lo que es lo mismo, principios y formas o maneras de hacer las cosas. Una perspectiva bíblica y cultural sobre esto que defina estas palabras. Bien, pues forma es una figura exterior de algo o de un cuerpo. Modo o manera de hacer una cosa. Un molde. En cambio, la función es o hace referencia a una actividad o al conjunto de actividades que se desempeñan. Uno o varios elementos de forma complementaria para conseguir un objetivo concreto y definido. Una actividad que se requiere realizar. El método elegido para llevar a cabo la función. Bien, un ejemplo, ¿cómo obtener alimentos? Cazando, cultivando, sembrando, hay diferentes maneras. Cazar, por ejemplo, es una función, es una actividad que se requiere realizar. Cazar es una función, es un principio. Si no, hablando de los que tienen que cazar para comer, si no cazan, no comen. ¿Vale? Entonces, una forma de cazar es el método que se emplea o que nosotros elegimos para llevar a cabo esa función. Yo tengo que ir a cazar y debo buscar la manera. También, por ejemplo, si hablamos de pescar, en qué manera voy a pescar para traer la comida a la casa, ¿no? Es el principio que tengo es alimentar a la familia. O sea, es una función, es un principio. La forma en la que lo haga es otra cosa. ¿Cómo decide usted cuándo es la mejor forma para obtener los alimentos? Bien, pues eso depende también de cada uno, ¿no? Para cazar uno tiene que tener un buen ojo, puede permanecer solo por largos periodos de tiempo, si tiene la manera de resistir ese tiempo, ¿no? Si tengo que cultivar, pues es porque le gusta el campo, porque vive cerca o en un área donde hay buena tierra y es productiva. Cultivar es una manera de conseguir los alimentos. Cazar es un principio para conseguir esos alimentos. Ahora, el transporte. Pues tengo estas palabras en diferentes modos o formas de decirlas porque está claro que somos de diversos países y pues prefiero tener las palabras en diferentes formas. Pero a nivel de transporte o transportación, esto es una actividad que se requiere realizar. Esto es una función. Transportarse es una función. Si no nos movemos de un sitio a otro, bien sea para conseguir alimentos o para ir a trabajar o para desarrollar cualquier actividad, pues no podemos hacerlo porque debemos movernos. Una forma de transportarnos puede ser en bicicleta, puede ser en trenes, puede ser en caballos, puede ser en vehículos normales. La forma es el método elegido para llevar a cabo esa función. Bien, aquí los tenemos. ¿Qué determina los medios de transporte que usted utiliza para trasladarse de un lugar a otro? Pues vamos a ver, dependiendo de las distancias, dependiendo de lo que yo vaya a transportar también, necesito saber qué forma o cuál es la mejor manera para poder llegar a ese sitio. Forma y función en la iglesia. Principio igual a función.
Una función de la iglesia es una actividad que el Señor ha mandado que su iglesia haga. Estas funciones son eternas y supraculturales, nunca cambian y son obligatorias para todos los creyentes, sin considerar la cultura, la raza, la edad y la lengua. Somos nosotros los que le ponemos barreras a estas cosas, pero una función de la iglesia es esa, incluir a todas las culturas, la raza, la edad y la lengua. ¿Por qué? Porque el principio es ese precisamente, que Él ha venido para salvarnos a todos. Un método es una forma de la iglesia puede ser el método que se utiliza para llevar a cabo, alcanzar esa función. Por ejemplo, una función es evangelizar, un principio es evangelizar. ¿Qué métodos se llevan a cabo para ello? Forma incluye todas las estructuras, tradiciones y procedimientos en la iglesia, en un tiempo y cultura particular, resultando en varias formas aceptables para cada función de la iglesia. Ejemplos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un principio que es la adoración, el compañerismo y la oración. Una función, recuerden, un principio es una función. Adoración, compañerismo, oración. Evangelismo, como hemos mencionado antes, ofrendar, enseñar, discipular. Estos son principios, son funciones. Formas, pues ¿cómo evangelizamos? Puede ser de forma personal, puede ser por medio de literatura, puede ser a través de reuniones juveniles, si es para jóvenes, si es para matrimonios, pues reuniones de parejas, puede ser proyectando películas, campañas evangelísticas. Es una forma de cumplir con este principio de evangelismo, de adoración, compañerismo y oración. Forma y función juntos. La vida de cualquier iglesia local no puede separar las formas y los principios, o las funciones y las formas, de su contexto particular, cultural e histórico. Cuando hablamos de funciones bíblicas como adoración, oración, compañerismo, enseñanza, ofrendar, evangelismo y ministerio, es muy difícil hacerlo sin tener que describir las formas, las tradiciones, los métodos y estructuras en las que estas funciones encuentran expresión y vida. Todas estas son funciones que también debemos buscar la manera correcta de llevarlas a cabo. La oración. Bien, pues ahí está mi esposa y mi hijo haciendo esta función, este principio, nos están dirigiendo en la adoración. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Pues ahí tenemos instrumentos musicales y micrófonos y otros hermanos también que acompañan con sus instrumentos musicales. Hay otros que van por la calle y pues comparten música y lo hacen en la calle. Nosotros lo estamos haciendo ahora mismo en la iglesia, ellos lo están haciendo en la calle en el momento. Otros lo hacen sin instrumentos y están adorando al Señor. Mire, las personas que están aquí en el coliseo en el salón grande ellas están allí adorando al Señor de igual manera que los demás, pero sin instrumentos. Igual que lo están haciendo las hermanas allá arriba, también con algunos instrumentos como el pandero o con anillos, haciendo como címbalos resonantes, pero en un lugar diferente. La función del sembrador de iglesias es forjar las formas de la iglesia, primeramente desde una base bíblica y luego a la luz de las prácticas culturales pertinentes. Siempre debe haber un propósito en todo lo que hacemos y dentro de ese propósito deben haber principios, principios, principios y principios. Siempre que tengamos un proyecto, siempre que tengamos un propósito, debemos establecer los principios, las funciones. Y después, a cada uno de esos principios que establecemos, vamos a buscar la mejor forma, la mejor manera de llevarlo a cabo. Por eso ponemos este dibujo aquí con esta proposición de principios, formas, acorde con el propósito que tenga la iglesia. Lo estamos viendo, más grande. El propósito de la iglesia está bien definido, por lo tanto los principios deben ser acordes para poder aplicarlos de formas efectivas. Las funciones se llevarán a cabo para cumplir el propósito.
Las formas ayudan a cumplir las funciones, pero no tienen una figura definida. Recordemos que hay muchas formas o maneras de hacer las cosas. Evaluando las formas y funciones en la iglesia. La función bíblica, por ejemplo, orar, enseñar la palabra y evangelizar. Las formas posibles de orar, arrodillados o de pie, en silencio o en voz alta, en grupo pequeño o individualmente, antes de comer o al final de un servicio, confesión o súplica. Muchas veces nosotros pues acostumbramos cerrar los ojos y bajar la cabeza, pero hay textos bíblicos donde dice que el Señor levantó sus ojos al cielo y entonces oró. Con los ojos abiertos o cerrados son formas. Enseñar la palabra puede ser en la escuela dominical, a través de un sermón, un estudio en grupos pequeños, devocionales con familias. El evangelismo lo podemos desarrollar personalmente a través de campañas, invitación durante un servicio. Estos son funciones bíblicas y formas posibles de hacer las cosas. Principios en cuanto a forma y función. La función es más importante que la forma, es verdad, porque el principio es aquello inamovible que no cambia ni con el tiempo, ni con la edad, ni con la raza, ni con nada. Pero la forma es variable. Jesús estaba más interesado en la función que en la forma. Aquellos que resistían más a Jesús eran aquellos que eran adictos a la forma, a los rituales y a las tradiciones. Las funciones son absolutas y transculturales. Las formas no son absolutas y son variables. Cuando en la Biblia se describen formas, podemos ver que se les hacen cambios. Ejemplo, la Pascua, salida del pueblo de Dios de Egipto, la cena del Señor, la fiesta del amor. La gente se identifica más con la forma que con la función. Ese es el problema que vivimos actualmente. La gente se queda más en las formas y se olvida de los principios. Es desafortunado, pero la gente tiende a apegarse más a la forma y perder la función, el principio. Estas personas pueden perpetuar formas que han perdido vitalidad en sus respectivas culturas. ¿Cree usted que es fácil cambiar la forma de hacer algo que por muchos años se ha practicado? ¿Y por qué? Pues creo que va a aparecer en uno de los videos también la definición de paradigma. Y esto es lo que pasa, que cuando hay cosas que se hacen durante muchos años y nadie ha preguntado por qué las hace, se convierte en un paradigma. Es muy difícil de romper, pero un paradigma dura lo mismo, dura hasta que viene otro paradigma y lo desbanca. Eso es lo que pasa. Aquí viene paradigma, es un modelo o un tipo o patrón sostenido en una disciplina, es el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas, de verdades a medias. Un paradigma es ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Luego vamos a ver un video sobre estos paradigmas. Voy a terminar con la diapositiva. Frecuentemente la resistencia al cambio de forma es causada por más inseguridad y temor al cambio que por verdades teológicas. Esta puede ser una forma de idolatría. Un entendimiento de la forma y función puede ayudar a que la gente vea que el cambio no es siempre amenazador. Hay mucha resistencia al cambio, pero a veces es mejor por persistencia tratar de conseguir ese cambio. Las formas no se deben cambiar descuidadamente, está claro. Las formas deben ser cambiadas solo para resaltar la función, no pensando que es la forma perfecta de hacer las cosas. Cuando las formas o las maneras se congelan, la iglesia se muere. Muchas veces hay iglesias que se mueren por eso, porque siempre están haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No hay nada diferente, no hay un cambio de actitud con respecto a los principios y la iglesia se termina. Hablamos no de la iglesia en sí, sino de congregaciones. Cuando las formas se convierten en cosas tan importantes que no se puedan cambiar, la iglesia pronto tiende a desaparecer. No hablamos de la iglesia del Señor como tal, sino de las congregaciones. Porque la sociedad cambiará y la iglesia puede que parezca sin importancia. Por eso debemos ser, cada día debemos nosotros también
ir avanzando conforme avanzan las tecnologías, el tiempo, las maneras de hacer las cosas sin cambiar los principios. Ojo, los principios nunca, las formas sí. Los sembradores de iglesias y la forma y la función. Los sembradores de iglesias deben pensar con mucho cuidado sobre forma y función. Muchas de las formas establecidas cuando nace una iglesia pueden llegar a entretejerse en la vida y la tela de las iglesias, en la iglesia, llegando a ser difíciles de cambiar. Si no son efectivas, solo tendrán que tolerarse. ¿Eh? ¿Vale? Pero llegando a este punto, nosotros debemos estar constantemente buscando formas para cumplir con los principios. Y más aún, si los sembradores de iglesia no ejercitan la flexibilidad en lo que concierne a forma y función, entonces el proceso de plantar una iglesia se vuelve muy lento, muy caro y muy difícil. Los sembradores de iglesias tienden a ir a dos extremos en su ministerio. Pueden utilizar solamente las formas tradicionales de la iglesia, tanto que sus planteamientos para la predicación, estilo de música y métodos de evangelismo sean los mismos que en las iglesias existentes en una región, o en una región que hayamos determinado hacer la plantación de iglesias. Los resultados pueden ser que la iglesia alcance el mismo tipo de personas en lugar de las personas que pensó alcanzar. Cuando repetimos el mismo patrón de una congregación y lo repetimos y vemos que ellos tienen unos resultados X y hacemos lo mismo, es muy fácil que nosotros terminemos por parecernos a esa congregación o a esa denominación, por lo que hay que hacer cosas diferentes para alcanzar cosas diferentes. Adoptar solamente las formas importadas que son difíciles de reproducir en una cultura. Cuando los sembradores de iglesias asumen que ciertos programas, equipos o estilos de música son necesarios porque son efectivos en otras circunstancias, entonces la iglesia puede tener una apariencia de foránea desde sus inicios. Las formas que elija influenciarán grandemente al o los sectores de su sociedad, a los que atraerá. Las formas deben surgir naturalmente de la cultura. Preguntas. ¿Por qué es forma y función? ¿Por qué los principios y las funciones y las formas son tan importantes para plantar iglesias? ¿Cómo se han desarrollado las formas en tu iglesia? ¿Cómo se han mantenido? ¿Las formas en tu iglesia sirven a un propósito, a una función bíblica? ¿Cómo puede mejorar las formas en tu iglesia para que correspondan mejor a su cultura? ¿Cuáles formas estorban el traer el Evangelio a los perdidos o el traer a un nuevo convertido a la vida de la iglesia? ¿Qué tipo de resistencia enfrentará si busca establecer una nueva iglesia con formas diferentes de las de otras iglesias en su cultura? ¿En qué maneras sus formas son extrañas y foráneas para los nuevos convertidos? Bien, pues para reforzar esta diapositiva, voy a compartir unos videos contigo. Ponles mucha atención y luego volveremos a esta sesión.
Soy Joel Barker, soy futurólogo. Durante los últimos 20 años he estado trabajando con empresas, instituciones y gobiernos en todas partes, ayudándoles a anticipar los cambios revolucionarios. ¿Qué país dominaba la industria de la relojería en 1968? Por supuesto, Suiza, reconocida por más de 100 años por su excelencia en relojería. En 1968 tenían el 65% del mercado mundial y, de acuerdo a los expertos, más del 80% de las ganancias. A eso se le llama dominar el mercado. Sin embargo, 10 años más tarde, su mercado disminuyó a menos del 10% y en los 3 años siguientes tuvieron que despedir a 50.000 de los 65.000 trabajadores de la industria. Hoy, ¿qué nación domina el mercado mundial de los relojes? Japón. En 1968 prácticamente no tenían participación en el mercado. ¿Cómo pudieron los suizos, que dominaron la industria durante el siglo XX, que eran conocidos por la calidad e innovación de sus productos, perder el liderazgo tan drásticamente? Pues bien, la respuesta es dolorosamente simple. Volvieron a cero debido a un cambio de paradigma. Muchos de ustedes lucen ese cambio de paradigma en sus muñecas, los relojes de cuarzo. Piensen, totalmente electrónicos, 1000 veces más exactos que los relojes mecánicos que reemplazaron, y son a batería. Increíblemente versátiles. Merecen ser el nuevo paradigma del tiempo. Es una idea brillante. ¿Les gustaría saber quién inventó este reloj maravilloso? Algunos de ustedes saben la respuesta, pero aquellos que no se sorprenderán. El reloj de cuarzo fue inventado por los suizos. Aquí mismo, en Neuchâtel, en sus laboratorios de investigación. Sin embargo, cuando los investigadores presentaron esta idea a los fabricantes suizos en 1967, la rechazaron. Después de todo, no tenía cojinetes, no tenía engranajes, ni siquiera tenía muelles. No podía ser el futuro de los relojes. Tan confiados estaban esos fabricantes en su conclusión que ni siquiera protegieron la idea. Y así, ese mismo año, los investigadores exhibieron el reloj al mundo en el Congreso Anual de Relojeros. Texas Instruments de América y Seiko de Japón pasaron, miraron y el resto es historia. Ahora, ¿por qué los suizos no apreciaron esta maravillosa invención que su propia gente había creado? Es el poder de los paradigmas nuevamente. Ellos estaban cegados por el éxito del viejo paradigma y todas sus inversiones en él. Y cuando se vieron confrontados con una manera radicalmente nueva y diferente de continuar con su triunfo en el futuro, la rechazaron. Porque no se ajustaba a las reglas a las que estaban acostumbrados. Por favor, recuerden que esta no es solo una historia sobre los suizos. Es una historia acerca de cualquier organización, compañía o nación que asume que lo que ha tenido éxito en el pasado deberá continuar teniendo éxito en el futuro. Les recuerdo una vez más, cuando un paradigma cambia, todos vuelven a cero. Su pasado no garantiza nada en el futuro si las reglas cambian. Ni los mejores relojeros del mundo pueden parar el tiempo. De hecho, si no son cuidadosos, su pasado triunfal puede obstaculizar su visión del futuro. Y es por eso que deben estar abiertos a las nuevas ideas, estar dispuestos a explorar maneras distintas de hacer las cosas, porque solo con esa actitud se pueden mantener abiertas las puertas al futuro. Hay una historia que me gustaría contarles. Había una vez un hombre joven con un automóvil muy veloz que le encantaba conducir por caminos poco transitados. Se consideraba un gran conductor. Nada le resultaba imposible. Un día se encontraba conduciendo por uno de sus caminos favoritos y al entrar en una de sus curvas favoritas se enfrentó con un automóvil fuera de control. Justo antes de chocar, este volvió a entrar en su carril. Al cruzarse, la mujer le gritó: ¡Cerdo! Bueno, él le respondió inmediatamente gritándole: ¡Vaca! ¿Cómo se atreve a insultarme?, pensó. Yo iba por el carril correcto. Era ella la que estaba fuera de control, pero estaba encantado de haberle podido gritar algo antes de que desapareciera. Y de esta manera pisó el acelerador a fondo, tomó la curva y chocó contra un cerdo. Ahora, esa sí que es una historia de paradigmas. El joven respondió de acuerdo a sus viejas reglas. Tú me insultas, yo te insulto. Pero en realidad ella estaba tratando de advertirle. Creo que en los próximos 10 años va a haber mucha gente gritándonos cosas.
Y si uno es flexible en sus paradigmas, lo que escuchará serán oportunidades. Pero si uno tiene parálisis paradigmática, lo que escuchará le parecerán amenazas. La lección será totalmente de ustedes. Quisiera contarles una historia. Está basada en la obra de Loren Eiseley. Eiseley era una persona muy especial, ya que combinaba el arte y la ciencia. Era científico y poeta. Y a partir de esas dos perspectivas escribió con profundidad y belleza acerca del mundo y de nuestra participación en él. Había una vez un sabio, muy parecido a Eiseley, que solía ir a la playa a escribir. Tenía la costumbre de caminar en la playa antes de comenzar su trabajo. Un día, mientras caminaba junto al mar, observó una figura humana en la playa que se movía como un bailarín. Se sonrió al pensar en alguien bailando para celebrar el día. Apresuró el paso y se acercó. Y vio que se trataba de un joven, y que el joven no bailaba, sino que se agachaba para recoger algo. Y suavemente lanzarlo al mar. A medida que se acercaba, saludó. «Buen día, ¿qué está haciendo?» El joven hizo una pausa, se dio vuelta y respondió. «Arrojo estrellas de mar al océano». Supongo que debería preguntar por qué arroja estrellas de mar al océano. Hay sol y la marea está bajando. Si no las arrojo al mar, morirán. Pero joven, ¿no se da cuenta que hay millas y millas de playa y miles de estrellas de mar? ¿Realmente piensas que tu esfuerzo tiene sentido? El joven lo escuchó respetuosamente. Luego se agachó, recogió otra estrella de mar. Y la arrojó al agua, más allá de las olas. Para que ella tuvo sentido. Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida, y el laberinto es donde usted lo busca. Los 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad. Porque todos nosotros compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. 2 eran los ratones llamados Sniff y Scary. Y 2 eran las personitas, Hem y Ho. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Sniff y Scary tenían cerebros simples pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Sniff podía oler dónde estaba el queso. Y Scary corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Ho, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert.
Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Sniff y Scary colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Hem y Ho hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Esto es genial! Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. Así es. Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Hem y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Scary revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Scary también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? No hay queso. Nada de queso. ¿Quién movió mi queso? No es justo. Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en ese queso. Mientras Sniff y Scary se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared. Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Scary? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al punto de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Sniff y Scary se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Mientras, Hem y Ho seguían quejándose en la estación de queso C, que estaba vacía. Luego, Ho comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. Ven, Hem. Vamos. No, me gusta estar aquí. Es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. Ho se imaginó lo peor. Su esperanza de encontrar queso nuevo se sumó. Entonces, todos los días, Hem y Ho iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de temor. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem, míranos. Seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y nos preguntamos por qué nada mejora. Es hora de movernos. No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero, ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Ho, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Ho escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Ho supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. Es tiempo del laberinto. Al principio, se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación? Si hubiera observado lo que sucedía.
Jo se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo. Jo esperaba que estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que Gem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. Me imagino que Gem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Jo comenzó a encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Gem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Wow! ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¿O solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Jo se dio cuenta que Snip y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. Él sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad. Un día, Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de... Llegar al queso nuevo y disfrutarlo. El fin. ¿O es un nuevo principio? ¿Puedes tú leer los letreros en la pared? El cambio está ocurriendo. Ellos siguen moviendo el queso. Anticípate al cambio. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. Adáptate al cambio con rapidez. Mientras más pronto te deshagas del queso viejo, más pronto podrás disfrutar del queso nuevo. Disfruta el cambio, saborea la aventura y disfruta el sabor del queso nuevo. Mantente listo para cambiar con rapidez y disfrútalo otra vez. Los demás siguen moviendo el queso. Bueno, pues espero que te hayan gustado estos videos. El primero lo hemos puesto sin volumen porque es solo para leer. Ahora, los demás están hablando de los paradigmas y las cosas en las que nosotros nos encerramos y nosotros mismos nos limitamos precisamente porque no queremos romper esos paradigmas. Como en forma y función o principios y formas hemos estado hablando, no siempre hay que hacer las cosas de igual manera como se nos ha dicho que se tienen que hacer, pero sí tenemos que conservar los principios. Entonces, tengo una tarea para ti. Voy a ponerla aquí para que la podamos ver en la pantalla de nuevo. Y vamos a mirar. Primero, repasemos qué son principios o funciones. Son ideas, valores, relaciones y prácticas que son válidas para todos los tiempos, en todos los lugares. Los métodos o las formas o las maneras son prácticas que son válidos en algunos lugares bajo ciertas condiciones. Decide cuáles de las siguientes instrucciones representan métodos y cuáles representan principios. Entonces, tú puedes tomar papel y lápiz y poner una M al lado de lo que son métodos y una P al lado de lo que son principios. Empezamos con el primero. ¿Es importante siempre construir el templo en una avenida principal? ¿Debemos orar sin cesar? ¿Debemos amar a nuestro enemigo? Tú ve contestando si son formas o son principios. Es importante que los hijos de Dios se congreguen para orar, para oír la palabra de Dios
y para adorarle. Todo creyente debe leer la Biblia. Todo creyente debe meditar en la Biblia. Debemos llevar el Evangelio de Cristo a los inconversos utilizando folletos de las 4 leyes espirituales, o existirán otras formas de hacerlo. Debemos predicar el Evangelio a todos. Es importante utilizar un pizarrón cuando estamos enseñando, o un tablero cuando estamos enseñando. Debemos comunicarnos en la enseñanza con palabras dichas y escritas, también con dibujos. Los ancianos deben contar las ofrendas y manejar los libros de contabilidad de la iglesia. Debemos celebrar la Santa Cena en un templo con copas y platos hechos para la ocasión. Por lo menos 2 personas de confianza deben contar las ofrendas y manejar los libros de contabilidad para la iglesia. Es importante siempre adorar y alabar al Señor con instrumentos. Yo creo que ha sido bastante claro lo que hemos estado hablando en esta clase y sabemos ya definir, sabemos ya diferenciar lo que son las formas y los principios. Es interesante también que ya sabemos que si siempre hacemos lo mismo y siempre hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues tendremos los mismos resultados. Pero si hacemos cosas diferentes, modificamos las formas, manteniendo los principios, es probable que nuestro crecimiento como iglesia sea mejor. En este tiempo digital, en este tiempo en el que las tecnologías han avanzado tanto, nosotros también debemos avanzar para no quedarnos obsoletos, para no quedarnos atrás y poder aprovechar esas mismas tecnologías, esos mismos desarrollos para llevar la palabra a los hijos de paz y a todos aquellos que en este movimiento podemos cumplir de la Gran Comisión. Nosotros debemos estar activos en la Gran Comisión. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase